La prevención del suicidio no se trata de evitar la muerte, sino de honrar y proteger la vida. Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Estamos muy contentos, contenta, de estar el día de hoy recibiendo a una invitada muy especial, a una invitada que, bueno, ya teníamos semanas esperando y pues le damos la bienvenida. Quisiera presentar a nuestra invitada. Ella es Andrea Tavares López. Ella tiene un perfil y una experiencia muy interesante, muy rica y bueno, pues decir que Andrea es filósofa, es psicóloga, es educadora. Andrea hizo una maestría en pensamiento crítico y bueno, pues sigue fomentando el pensamiento crítico ahora como educadora con estudiantes de bachillerato. También Andrea está en los medios de comunicación. Andrea tiene un programa de radio que se llama Punto A, en donde habla desde las experiencias cotidianas con otras personas que pueden compartir su experiencia en torno al suicidio. También Andrea es rockera. Andrea participa en Máxima FM y bueno, pues así como es rockera, ha estado involucrada en proyectos con otros rockeros que están dirigidos a la prevención del suicidio. Es directora de colegios en la ciudad de Guadalajara. Ha sido directora de algunos colegios en la ciudad de Guadalajara. Ahora está como directora de uno de ellos, es decir, está en el sector de la educación, también trabajando pues con la experiencia que ella tiene. Y bueno, pues una de esas experiencias muy importante está dirigida con la prevención del suicidio y muchas otras cosas que a lo mejor me voy a quedar muy corto, pero pues mejor le vamos a dar la palabra a Andrea. Andrea, mucho gusto y bienvenida a este espacio. Mucho gusto y muchísimas gracias. Gracias, Adriana, gracias, Oscar. Pues un gustazo estar aquí. La verdad es que sí nos costó un poquito de trabajo, pero ya estamos aquí para hablar de algo tan importante que es precisamente la prevención del suicidio, ¿no? Siempre que nosotros podemos observar un fenómeno y finalmente entender las causas o las posibles causas y prevenirlo desde ahí, bueno, pues siempre será más exitoso lo que podamos hacer. Súper. Bienvenida nuevamente, Andrea, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, no te nos vas a escapar sin que te hagamos muchísimas preguntas y que saquemos todo lo que nos puedas regalar para compartir con las personas que nos escuchan. Y pues bueno, hablando de este tema que ya mencionábamos en un episodio anterior, que es tan importante, que es tan delicado y tan necesario de abordar, ¿verdad? Porque muchas veces decíamos, nos quedamos cortos, hablamos de suicidio como un problema que sí está, pero está más cerca de todos nosotros de lo que podemos imaginar. Así es. Y este tipo de charlas, creo yo que estoy convencida más bien que nos proporcionan herramientas, información y muchas cosas muy importantes para poder afrontarlo, no para esquivarlo, no para negarlo, sino para mirarlo de frente y hacer algo. Así es. Fíjate que una de las cosas que resulta muy importante en la prevención del suicidio es precisamente hablemos del suicidio, porque durante mucho tiempo no se hablaba de estas cosas. Las personas, por ejemplo, que tenían familiares que se habían suicidado no lo decían, ¿no? Le dio un infarto, se murió de otra cosa, tuvo un accidente, etcétera, pero no se hablaba, no se mencionaba la palabra suicidio como tal. Y el problema de eso es que tal cual lo que no se nombra no se puede controlar. Entonces, o sea, lo que no se nombra no existe y si no existe no lo podemos estudiar y si no lo podemos estudiar no lo podemos controlar. Entonces, la verdad es que sí, algo que resulta muy importante es hablar de suicidio, que una persona llegue de repente y pueda decir, estoy pensando en suicidarme, puede resultar algo muy fuerte para todos los que lo podamos escuchar.
pero esa frase puede salvar la vida de alguien. Había escuchado, Andrea, que bueno, pues las estadísticas nos hablan de los lugares en donde el suicidio, los intentos de suicidio, pues son más comunes, ¿no? Y por ahí nos habías comentado que la ciudad de Guadalajara tiene el segundo lugar en México. Entonces eso me generó mucha inquietud acerca de la idea que tú tienes sobre las causas de esto, ¿no? Porque sabemos que el suicidio no solamente es una cuestión de individual, ¿sí? No solamente es una cuestión de que esté pasando por un periodo, un trastorno mental importante o un periodo depresivo importante, sino que se conecta con un montón de circunstancias sociales y culturales, ¿no? Entonces, pues yo quisiera preguntarte esto, ¿no? O sea, ¿por qué crees que en nuestra ciudad pase eso? ¿O cuáles son los factores de las sociedades que empujan o que generan en las personas pues esta situación? Sí, mira, nosotros somos en Jalisco el segundo lugar nacional de la tasa de suicidios, o sea, donde más suicidios hay. Pero estamos hablando de cifras alarmantes, ¿no? Estamos hablando de que por cada 100,000 habitantes hay 5 casos de suicidio. O sea, es muchísimo. Si a lo largo del año tú sumas estos casos, son muchísimos. O sea, de repente, por ejemplo, hemos llegado ahí en el 2014, me parece que fue una cifra de 700 casos de suicidios. Es muchísimo, o sea, ¿por qué 700 personas deciden terminar con su vida, no? Entonces ahí viene precisamente esta pregunta. Desgraciadamente, en términos generales, cuando nosotros hablamos de salud mental, entendemos que el bienestar mental tiene que ver con nuestras relaciones, o sea, con la parte social, tiene que ver con la parte psicológica y tiene que ver con la parte emocional. Nosotros deberíamos de tener un equilibrio en estas 3 áreas. Sin embargo, la vida cotidiana nos lleva de manera natural pues al tambaleo. Esa es la realidad, ¿no? O sea, nosotros podemos estar bien en un momento y de repente no sentirnos tan seguros de ciertas cosas. Entonces se han hecho estudios y la verdad es que hay lo mismo problemas económicos, que problemas relacionales, que problemas amorosos, problemas psiquiátricos, etcétera, ¿no? O sea, problemas familiares, situaciones familiares muy fuertes, etcétera. Aquí todo se resume a un concepto que nosotros le llamamos afrontamiento del estrés. Entonces, cada vez que nosotros sentimos que nos tambaleamos, realmente estamos afrontando el estrés, o sea, nosotros estamos en una situación de estrés. Y si nosotros no tenemos recursos necesarios para afrontar las situaciones, pues entonces cualquier cosa hace que se nos cierre el mundo. O hace que sintamos mucho dolor, porque esto también es muy importante de decir. O sea, de repente nosotros decimos, se le cerró el mundo, y a veces no es una manera, no sé si tan dulce de decirlo. Claro. ¿Me explico? Realmente el problema es que las personas experimentamos dolor cuando nosotros no podemos arreglar las cosas. Experimentamos primero frustración y luego experimentamos mucho dolor. Y dependiendo de la situación, dependiendo de dónde se está dando esta situación, es cuando nosotros podemos tomar una decisión pues que nos lleve desgraciadamente a la muerte. Antes, por ejemplo, se creía que las personas con menor estatus social o con menor ingreso económico, por ejemplo, que eran factores que afectaban a la tasa de suicidio. Ahora está demostrado en estos tiempos, o sea, te estoy hablando de 1997 para acá, ya se ha demostrado que eso no es así. O sea, en un estado como Jalisco, igual decide suicidarse una persona de bajos ingresos que una persona de la alta sociedad, ¿no? Entonces, y la verdad es que aquí también lo que resulta ser muy grave es que 2/3 partes de las personas que piensan en suicidarse lo llevan a cabo con éxito. O sea, eso es terrible. Otra de las cosas que resultan terribles es que precisamente se han duplicado los casos. O sea, antes había 2 casos por cada 100,000 habitantes, ahora tenemos casi 5, por ejemplo,
¿no? Entonces se han duplicado los casos. Otra cosa alarmante es que antes, y te estoy hablando de finales de los 90s, o sea, todavía hasta finales de los 90s, las personas que consumaban el suicidio eran adultos a adultos mayores. Es decir, ¿cuál era un factor? Bueno, había incluso muchísima gente que por problemas económicos, ¿no? O sea, hasta una forma torpe por no dejar a su familia sin ningún recurso, de repente tomaban esta decisión hasta como por estrategia. O por ejemplo, problemas de divorcio, problemas pues ya de adultos, soledad incluso, ¿no? Pero el problema es que en 1997 se da el primer caso muy sonado en Jalisco, de un niño de 8 años que aparentemente sin ninguna razón se suicida. Y de ahí hasta la fecha, las personas que más se suicidan son personas que oscilan entre los 15 y los 25 años de edad. Sin embargo, pasamos por ahí, o sea, cuando estamos hablando de este promedio, estás diciendo que lo mismo entra un treintón, disculpen por la palabra, pero bueno, un treintón, que lo mismo entra un niño de 10 años, pues. Entonces, cada vez la tasa se va moviendo hacia generaciones más jóvenes. Uno de los factores es la manera en cómo nosotros enseñamos a los jóvenes a afrontar la vida. Uh-huh. Una de las maneras es cómo nosotros le enseñamos a los jóvenes a asimilar la frustración. Todos experimentamos frustración en algún momento porque la vida no es, desgraciadamente, como nosotros quisiéramos en su totalidad. Todos tenemos problemas, todos tenemos fuentes de estrés, todos tenemos momentos muy negativos, pero de repente tenemos recursos para poder pasar esos escalones que la vida misma nos está poniendo. Pero el problema es que si los adultos, y ya estoy hablando aquí en mi caso de una cincuentona, ¿no? Si los adultos de mi generación no enseñamos a los más chavos a tener estos recursos, pues entonces por supuesto que la tasa de suicidio se va moviendo hacia gente más joven, porque desde muy niños no toleran la frustración, desde muy niños no pueden entender por qué las cosas no ocurren como ellos quisieran, y entonces pues ahí sí se me acabó la vida, ¿no? O sea, yo decido terminar con esto porque esto que estoy viviendo no me gusta, porque esto que estoy viviendo me genera mucho dolor. Entonces, creo que es una de las causas, hablando precisamente de cómo se ha movido esta tasa de suicidio, yo creo que es una de las causas que los adultos deberíamos de prevenir. Oye, este fenómeno, este aumento en las tasas de suicidio que vemos en México es algo que vemos en todo el mundo o en la mayor parte del mundo. Tengo entendido que es un problema que está aumentando en todo el planeta, ¿no? Así es. Y este tema también de los grupos etarios. Recuerdo ese caso del niño de 8 años hace algunos ayeres y sí nos preguntábamos, yo estaba en la residencia de psiquiatría y nos preguntábamos, ¿qué pasó? A los 8 años apenas estás teniendo como la noción de la muerte y hablábamos, es que fue por imitación, fue porque escuchó que era una salida y este tema de la tolerancia tan disminuida, la frustración que en lo personal yo veo como que cada vez es menos esa tolerancia a la frustración. Así es. Las nuevas generaciones piden más rápidamente satisfacer sus necesidades, sus deseos, no saben esperar, no saben manejar la frustración y bueno, esto que comentas me parece sumamente importante. Y bueno, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Esto está pasando en todo el mundo? Este aumento. Eso está pasando en todo el mundo y fíjate que paralelamente, como tal cual es un tema mundial, porque finalmente es un tema del ser humano, o sea, también hay que decirlo, ¿no? O sea, es un tema natural del ser humano, ¿no? La verdad es que hay muchísimas acciones hoy por hoy y qué bueno, ¿no? Hay muchísimas acciones en cuestión de prevención del suicidio. No significa que todas sean exitosas, significa que ya estamos realmente preocupados por hacer algo y que estamos intentando hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, la verdad es que hay ya organismos. Hubo un momento en que la salud mental ni siquiera entraba en el tema de salud.
por ejemplo, ¿no? Y ahora ya es uno de los principales factores de salud. O sea, yo, pues literalmente, yo puedo estar muy bien, hacer ejercicio, etcétera. Difícilmente, si yo tengo una vida sana, voy a entrar en un problema de malestar psicológico. Sin embargo, ocurre. O sea, porque como tú bien sabes, pues la verdad es que de repente hay un desequilibrio químico que nos puede llevar a tomar malas decisiones y que nos puede llevar a sentirnos muy mal, y de repente si no prestamos atención, pues bueno, puede terminar en algo fatal. Pero la verdad de las cosas es que ya ahora todo el mundo se está preocupando por la salud mental. Ahora ya hay muchas, bendito sea Dios, muchas líneas de la vida en diferentes países, ¿no? En diferentes lugares donde ya hay intervención en crisis. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo pues desde que yo estudiaba la carrera, que estamos hablando de los 90s, ¿no? A nosotros nos enseñaban intervención en crisis, y tal cual no había en ese momento como tal una línea a donde la gente se comunicara para que la gente diera intervención en crisis. Esto vino a finales de los 90s. Sí. Entonces, bueno, ahora ya está como en la agenda, ¿no? Y eso está muy bien. Aquí la verdad es que lo que sigue alarmando, aunque sea un fenómeno mundial, lo que sigue alarmando es que nosotros en Jalisco, que es un estado tan bonito, ¿no? La verdad es que sigamos ahí en segundo lugar, a pesar de muchísimas acciones que se han llevado a cabo, ¿no? Yo creo que sí es algo como para estudiar en términos sociológicos acerca de la forma de vida de los jaliscienses, en términos de decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos en lo cotidiano como para que esto esté ocurriendo? Lo que tú mencionabas acerca de la menor tolerancia a la frustración, yo te quiero decir algo, o sea, ciertamente las nuevas generaciones lo tienen, sin embargo, los adultos ya no estamos exentos de desarrollar esto. Ahora, con todos los dispositivos que tenemos, todos tenemos recompensa muy rápidamente. O sea, sí. Ahora mismo nosotros no tuvimos que reunirnos en un lugar, nosotros pudimos vernos aquí, y la verdad es que antes era prácticamente imposible, tenías que saltar un montón de obstáculos para que esta reunión se llevara a cabo, y ahora pues es mucho más sencillo. O sea, entonces pues los adultos mismos estamos acostumbrándonos a la no tolerancia a la frustración. Claro que nosotros echamos recursos del pasado para poder afrontar ciertas situaciones, pero los chavos, y estoy hablando de los adultos jóvenes, ¿no? La verdad es que no tienen esos recursos que nosotros teníamos, porque nosotros de alguna manera somos parte del cambio, del ajetreo de la vida, y ellos no, ellos ya todo lo tienen pues muy rápido, ¿no? O sea, existen estas redes sociales como el TikTok, que es impresionante cómo te avientas X cantidad de opiniones sobre un mismo fenómeno en un minuto. O sea, pero esto mismo, por ejemplo, ayer yo preguntaba en una reunión cuántas personas se sientan a leer un libro, y una de las respuestas que me daban es que ya me desespero. Antes sí leía, pero ya me desespero, ¿no? Eso quiere decir que nosotros mismos también estamos buscando la recompensa, pues muy rápido, ¿no? Muy, muy velozmente. Antes, por ejemplo, se decía en el cine, en la cuestión del cine, se decía que cuando una película que no atrapaba a la gente era porque en los primeros 12 minutos no pasaba nada, ¿no? Y ahora tiene que pasar de inmediato. O sea, ahora tienes que ver un muerto de inmediato, o una balacera, o un problema amoroso, pero casi que empezamos desde el nudo. Ya no hay un planteamiento. Primero te presento el problema y ya después te cuento quiénes son los personajes. Si te fijas, ahora ya se hace muchísimo uso, y perdón que me desvíe un poco del tema, pero ya se hace muchísimo uso del flashback en los cines, precisamente por eso, porque finalmente nos tienen que dar algo rápido. Vuelvo a lo mismo, nosotros aún así tenemos recursos, pero ¿qué estamos dejándoles? ¿Qué estamos dándoles como papás, como maestros, como especialistas? ¿Qué estamos dándoles a las nuevas generaciones, no?
Y yo quisiera decir que en esto que estamos hablando, que nos estás compartiendo, Andrea, estamos hablando o tratando de pensar acerca de las causas, estamos hablando de Jalisco, ¿no? Pero todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con la vida. Y lo digo así porque generalmente cuando nosotros pensamos en suicidio, pensamos en la muerte. Así es. Pero el asunto de pensar en el suicidio tiene que ver con los modos de afrontar la vida, y creo que de eso estamos hablando en este momento, ¿no? O sea, cómo se está afrontando la vida. Y nosotros reflexionábamos acerca de que el verdadero problema de la filosofía, decía Camus, es el problema del suicidio, ¿no? Y que se planteaba en términos como del sinsentido, ¿no? Hablando filosóficamente, tú decías hace unos momentos que pues también el suicidio es una condición humana, ¿no? Y que cuando hablamos del suicidio nos importa tanto es porque de alguna manera está dirigido con la muerte y es la contraparte a la vida, ¿no? Esta contraparte de la vida y de pensar cómo entonces nos relacionamos con ella. Entonces, pensándolo desde ahí, yo quisiera preguntarte cómo cuando las personas están pensando en el suicidio, cómo cuando lo han intentado, cómo también las familias que están alrededor, cómo afrontan esta situación, ¿no? Cómo afrontan la vida a partir de esta situación, ¿no? Hablabas al principio de que generalmente pues las personas lo hacen como de una manera muy, muy tímida, con mucha vergüenza, ¿no? Y bueno, cuando nosotros hablábamos de que el verdadero problema de la filosofía es el suicidio, hablábamos del sinsentido, pero tú nos platicabas también del problema del dolor, ¿sí? Del dolor psíquico, del dolor emocional, del dolor que no podemos contener, ¿no? Nuestra mente no puede contener tanto dolor, y entonces se lleva a cabo el acto suicida. Pero luego las personas pensamos cosas acerca de eso, ¿no? Entonces te quisiera preguntar, pues, cuáles son como las actitudes como más comunes de las personas que intentan el suicidio, que piensan en el suicidio de sus familiares en torno a esto, cómo lo ven, cómo lo juzgan. Ok, bueno, en las personas que tienen si entendí la pregunta, las personas que tienen un caso, por ejemplo, de suicidio dentro de la familia, es una situación muy difícil de sobrellevar, ¿no? O sea, por eso cuando antes no se decía, ¿no? En parte era natural porque es una situación muy difícil de sobrellevar. Lo primero que pensamos es en culpables, es como quién lo mató, ¿no? Entonces, todas las personas que vieron, que hablaron, que casi la del banco que le habló a cobrarle, ¿no? A la persona que murió, todas tenemos la culpa, ¿no? Está comprobado que por cada suicidio hay 100 personas impactadas alrededor. 100 personas impactadas, o sea, eso es muchísimo. Sí. Es como las piedras cuando golpean en el agua, ¿no? Y toda la ola que se hace, bueno, exactamente igual, ¿no? Y entonces, todos tienen culpas, todos están buscando un culpable, todos dicen, pero es que cómo no le dije, pero es que claro que yo ya había visto, pero es que no me di cuenta, pero sí se veía raro, pero etcétera. O sea, ¿por qué no me fijé? ¿Por qué no lo acompañé? ¿Por qué? Y eso es terrible. Ahora, es también importante decir esto. Una de las causas, sobre todo en la adolescencia, cuando las personas piensan en suicidarse, piensan precisamente en las culpas que pueden dejar. Esto es algo pues muy feo de decir, pero hay que decirlo, ¿no? O sea, hay que decir que los adolescentes, sobre todo, cuando toman la decisión de suicidarse para dejar culpas. Lo peor de todo es que se logra. Aquí el asunto es que quién se está perdiendo la película, pues, ¿no? O sea, aquí el asunto es que cuando nosotros tenemos que prevenir, la parte que nosotros tenemos que hacerles saber a estos adolescentes es que al final los que se la van a terminar perdiendo son ellos. No importa quién se sienta culpable, ¿no? Y que a lo mejor quien crees que se va a sentir culpable ni se siente culpable y realmente estás causándole muchísimo dolor a otras personas, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría retomar esto que mencionas del sinsentido. O sea, a mí me gustó que lo mencionaras, porque finalmente lo que nos causa dolor también es precisamente tener una vida sin sentido. O sea, el no encontrar un sentido claro de la vida, el yo para qué estoy aquí, con quiénes estoy, hacia dónde voy,
¿no? ¿A quiénes les hago bien? Que es algo muy importante porque todos queremos ser necesitados, todos queremos ser amados, ¿no? Entonces, eso es algo que nos genera muchísimo dolor. Y entonces la gente no solamente piensa en el suicidio como un factor de muerte, sino como una especie de anestesia. Es algo para quitarme el dolor que estoy sufriendo. O sea, yo ya lo que no quiero es sufrir. Y entonces por eso toman la decisión de suicidarse, muchos de ellos, ¿no? Fíjate que esto que comentas, ¿no? Es una frase que es muy, muy, muy frecuente en las personas, bueno, al menos que he tenido que he escuchado, que dicen es que van a estar mejor sin mí. Uh-huh. Es que para qué estoy aquí, nada más les estoy dando problemas, no encuentro trabajo y mi familia está sufriendo, seguramente cuando yo no esté van a estar mejor, todo el tiempo llego enojado si tengo trabajo y estoy triste, o las mamás que, en fin, y bueno, ahí hablamos también de lo que ya comentabas, muchas veces hay una enfermedad emocional psiquiátrica que uh-huh. está allí como presente y que muchas veces tampoco escuchamos, ¿no? Primero como pacientes o como protagonistas de esa historia, muchas veces también estamos en la negación. Así es. ¿Cómo voy a decir que me siento triste? Yo no quiero perjudicar a los demás, es que no quiero que me vean débil, es que cómo no voy a poder yo solo, yo sola. Todas esas ideas, ¿no? Y esta frase de van a estar mejor sin mí, ¿va? Fíjate que algo que también he observado muchas veces es que, a ver, en tu experiencia, si estás de acuerdo conmigo o no, que hay personas que deciden no intentarlo por cuestiones religiosas. Por cuestiones de, es que ¿qué va a pasar? Es que yo no quiero que después de muerto me vaya al infierno o mi alma quede vagando no sé dónde, ¿no? Claro. Y veo yo que las personas que viven una espiritualidad de alguna manera, por una religión o lo que sea, como que tienen un freno que les ayuda, aunque si tienen la ideación, como que ese freno les permite mantenerse y buscar algunas otras alternativas, no sé, en tu experiencia. Tal cual es esto, ¿no? O sea, tal cual como lo mencionas. Creo que el sentido de la vida te lo puede dar muchas cosas o muchas cosas de tu entorno, pero una de estas es precisamente la religión, el poder tener fe en algo, ¿no? Y el poder decir, no me quiero salir de esta fe, aunque lo esté pensando, no quiero salirme de esta fe. Entonces, eso da sentido, o sea, eso también da sentido. Pertenezco a algo, creo en algo, tengo fe en algo, sé que mis acciones van a tener una consecuencia que es para mí mismo, pues, ¿no? Entonces, creo que eso finalmente sí da sentido. De repente, por ejemplo, hay quienes critican la religión, ¿no? O sea, yo la verdad es que en ese sentido trato de ser respetuosa, pero la verdad es que hay quienes critican la religión, cualquier religión, uh-huh. O sea, hay quienes se asumen como ateos, y una de las crisis precisamente de esto es la falta de sentido de la vida, ¿no? La verdad es que vivimos situaciones muy difíciles como seres humanos. O sea, de repente se enferma mi hija, tiene alguna enfermedad terminal, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese dolor? O sea, ¿cuál es la salida a eso? Bueno, pues la verdad es que pues solamente lo enfrentas. O sea, no hay una salida a este dolor. Pero las religiones sí ayudan mucho y sí dan mucho la mano en ese mismo sentido. El poder ofrecer, el poder otorgar, aunque me esté costando trabajo, el poder creer que alguien, algo me va a echar la mano a mí, me va a ayudar, me va a guiar con mi dolor, eso ayuda, pues. Entonces, todo esto, o sea, esto de la religión, tal cual, estoy de acuerdo contigo, pero además creo que tiene que ver con el sentido de la vida de cada persona. O sea, las religiones otorgan sentido a la vida. Esa es la verdad. A lo mejor podemos no estar de acuerdo en las formas, pero finalmente sí, la fe ayuda a tener sentido en la vida, ¿no? O sea, eso me parece definitivo.
Fíjate que hay un neuropsiquiatra francés, el doctor Boris Cyrulnik, que escribió un libro que se llama La psicoterapia de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, en ese libro desarrolla precisamente esta idea de cómo, independientemente de la religión, de la línea que siga, lo que sea, pero el tener esa fe, como la mencionas, pues ayuda a aliviar dolor, la desesperanza. Así, exactamente. Eso exactamente. Es la psicoterapia. Sí, porque finalmente es este dolor que traigo es una mochila tan pesada que si yo tengo fe en que alguien está jalando la mochila desde otro lado, eso me ayuda, pues, eso me descarga de responsabilidad también, eso me descarga, o sea, yo, perdón, entiendo mis límites humanos. Esto es algo importante, el poder reconocer que hay un poder sobrenatural, un poder superior, nos ayuda a descargar también nuestras responsabilidades humanas. Cuando tú no tienes esto, entonces, pues todo lo que pase es tu responsabilidad, es parte, ¿no?, de tu responsabilidad. Y entonces, pues oye, eso, si de por sí la vida es difícil, pues ahí te la estás dobleteando, ¿no? O sea, es el doble de difícil. Entonces, la verdad es que sí, o sea, yo sí veo eso, o sea, yo sí veo eso en términos de mucho dolor, o sea, cuando la gente tiene muchísimo dolor, las personas que tienen fe, la verdad es que lo experimentan de una manera distinta a las personas que no la tienen, ¿no? O que su sentido de vida está puesto en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes tienen un sentido de vida y no porque unas cosas sean más importantes que otras, sino en términos de cómo se nos facilita la vida. Hay personas que tienen su sentido de vida puesto completamente en sus hijos, por ejemplo. Y finalmente sabemos que los hijos eventualmente, si todo sale bien, se van a ir, ¿no? Y van a hacer su propia vida. Y tú, pues, pasas a ser un apéndice de la vida de tus hijos, ¿no? Esa es la verdad. Y entonces, bueno, ¿ahí qué más se hace, no? Entonces, ahí, por ejemplo, se experimenta muchísima soledad, el sentido de la vida se reduce muchísimo y en este sentido, pues no estamos exentos a tomar una decisión que nos lleve a la muerte, ¿no? Sí, esto que dices me parece muy, muy importante, como la pregunta de dónde tenemos centrado nuestro sentido de la vida, ¿no? ¿Dónde está colocado nuestro sentido de la vida? Y cuando pensamos en la adolescencia y las crisis de sentido, decías hace rato, bueno, ¿cómo acompañamos, ¿no?, la adolescencia en relación con, decíamos, cómo afrontar la frustración, ¿no? Pero creo que otra manera también de decirlo es como acompañando, cómo podemos acompañar, ayudando a que nuestros hijos aprendan la importancia de diversificar el sentido de la vida, ¿no? Uh-huh. De hacerlo diverso, de extenderlo pues a muchas situaciones y como también decías en los adultos, ¿no? Cómo cuestionarnos acerca de si tenemos el sentido de la vida puesto en algo que de alguna manera puede ser contingente, ¿no? Así es. O puede estar como respondiendo a una situación como más realista, ¿no? En este ejemplo que nos das y pensando en estos recursos que tenemos las personas para afrontar las frustraciones, para afrontar el sinsentido. A mí me parecía muy, muy interesante esto de que acompañaste un documental con rockeros, ¿no? Que bueno, pues que contaban su experiencia acerca de no sé si de pensar el suicidio, de haber pasado por allí, pero bueno, me viene a la mente como la música, ¿no? Como un recurso, como un recurso como tan importante, así como las personas pueden tener otro tipo de recursos, ¿no? Para afrontar el sinsentido y afrontar la desesperanza. Entonces, pues bueno, me gustaría preguntarte cómo fue esa experiencia. Se me hace una cosa como bien padre, ¿no? Sí, fíjate que precisamente lo que se hace, o sea, a partir del trabajo de Máxima, quien era director en ese momento, que es Alejandro Tavares, que no es una coincidencia el apellido, la verdad es que él decide hacer este festival que se llama Rock por la Vida, y entonces se hicieron 16 ediciones del festival. La verdad es que
padrísimo porque es un festival que es completamente gratuito y finalmente los rockeros participaban a partir de decir, bueno, estamos en pro de la vida, ¿no? Que esto es algo muy importante porque a veces, si tú te fijas, muchas de las veces en los casos de la adolescencia o de la juventud, se cree que se van de lado por la música, ¿no? O sea, a veces la música lo influenció a suicidarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que sí. Sin embargo, por ejemplo, el rock, que en lo personal me parece que es la forma más disruptiva de la música, finalmente, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que ahora a nadie le gusta el rock, porque yo digo, pues entonces ya no hay rebeldes, ¿no? Entonces, pero la verdad de las cosas es que el rock, siendo una disrupción, finalmente nos invita a expresarnos. Creo que de aquí parte un poco la idea, el que podamos expresarnos, así como te digo, de repente poder llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Sí he estado pensando en cómo suicidarme, por ejemplo, ¿no? Eso es una forma de expresión, o sea, no debemos asustarnos tanto, debemos abrir los oídos, debemos abrir los ojos y decir, bueno, a ver, ¿cómo te ayudo, no? Entonces a lo mejor sí atar cabos de que si la persona se está aislando, de que si la persona la vemos como con actitudes diferentes, etcétera, pero no debemos asustarnos nada más y no digas tonterías, ¿no? Porque en automático negamos esta parte. A donde voy es la expresión de las emociones, la expresión de poder decir, oye, tengo muchísima frustración, tengo mucho dolor, pero entonces todos van y se lo cuentan a su mamá, ¿no? Por no decir groserías, ¿no? La verdad es que eso ayuda, eso alivia también el alma. El poder expresarnos, el poder decirlo, el poder gritarlo, ayuda a liberar nuestra alma, ¿no? Entonces, un poco viene de ahí el Rock por la Vida. Fueron 16 ediciones y finalmente se hizo un documental hace un par de años en donde los rockeros hablaban de sus propias experiencias. Y es muy curioso porque te sorprendería la cantidad de rockeros que han pasado por una depresión clínica o por alguna ideación suicida. O sea, te sorprendería. Y la verdad es que, en este caso son rockeros sudamericanos, mexicanos, sudamericanos, y la verdad es que sí es muy bonito, es muy conmovedor escucharlos hablar de sus propias experiencias y de cómo la música los ha salvado, precisamente como un medio de expresión. En Colombia, por ejemplo, hay una asociación que hace festivales también parecidos, un poco con esta idea de Rock al Parque, me parece que se llama. Pero ellos, por ejemplo, tienen una cultura del grito. Entonces, por ejemplo, ellos llegan y de repente dicen, ahora vamos a gritar, ¿no? Y entonces gritan, o sea, ponen a gritar a la gente. ¿Por qué? Porque es importante sacar todo lo que nosotros llevamos dentro como una especie de catarsis. Es como cuando yo estoy muy enojada con Adriana y entonces estoy pensando duro y dale, pero es que le voy a decir y entonces me va a contestar y entonces yo le voy a volver a decir y no sé qué. Y llego a hablar con ella y la plática puede ser de lo más amable, podemos expresarnos ambas y de repente ya estamos botadas de la risa, ya se nos pasó el enojo, ya no pasó absolutamente nada, porque finalmente ya hicimos la catarsis que teníamos que hacer. En cambio, si se queda en mi cabeza, seguramente eso va a escalar a niveles inimaginables, ¿no? Y lo mismo pasa exactamente con esta parte del suicidio. Por eso el Rock por la Vida es una forma de expresión, ahora se llama Festival Música por la Vida, para incluir otros tipos de música, precisamente dándonos cuenta de que ya la mayoría no somos rockeros, ¿no? Pero finalmente la música te lleva a otros lados, te cuenta otras historias, te ayuda a hacer catarsis. De repente estamos muy tristes y cómo no ponemos música que te ponga más triste, ¿no? Pero eso te ayuda, pero a llorar, pero entonces ya cantas, y eso te ayuda a aliviar el alma, ¿no? La expresión te ayuda a aliviar el alma y eso es lo que se está tratando de buscar con este tipo de festivales y con el documental en particular. Yo se los recomiendo, de hecho está en YouTube, Rock por la Vida, y la verdad es que es un buen documento, la verdad. No porque mi familia tenga algo que ver, pero te genera
sí te genera una convicción también importante con respecto a la vida y la muerte, ¿no? ¿Cómo lo buscamos en YouTube? Así, Rock por la Vida, documental. Ajá, y ya ahí te aparecerá. Va. Sí. Oye, se me estaba ocurriendo que además de todo esto que comentas acerca de la oportunidad que nos da la música, de expresar nuestras emociones y de además conectarnos con las emociones de los demás, ¿no? Porque luego también nos damos cuenta de que no somos los únicos que podemos estar viviendo tal y cual emoción. Y así es. También alivia, como de decir, caray, la otra persona, mira, le pasó lo mismo, ¿no? Que yo creo que al escuchar a los rockeros que compartieron sus experiencias, pues eso también es como liberador, ¿no? Para la persona que está sufriendo, es decir, así es. Eso me pasa a mí, ¿no? Como que otra persona le pone palabras a su sufrimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, el que la música, pues nos conecta con el presente. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que comentabas de que pues esos escenarios catastróficos y si pasa y entonces y si no puedo y mi vida, el pasado, o sea, estamos en el pasado dándole vueltas, ¿sí? Y estamos sufriendo el futuro que ni siquiera sabemos cómo va a llegar y si va a llegar, ¿no? Porque así es. Entonces estamos allá y estamos allá, pero no estamos aquí en el presente. Y la música me parece que es un medio excelente para conectarnos con el presente. Aquí estamos, siento la música, escucho los acordes, estoy al pendiente de la letra de las canciones. Eso se me hace maravilloso. Así es. Y fíjate que una de las cosas que pasan, por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué te gusta ir a conciertos? ¿No? Bueno, una de las cosas es esto que mencionas, te trae al presente, pero además te trae desde un sentido de comunidad. Las personas que vamos a conciertos de cierto artista, el que sea y del género que sea, la verdad es que ya asumimos que tenemos algo en común. Uh-huh. Difícilmente nos vamos a pelear porque nos caemos bien, nomás porque nos gusta Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, quien sea, ¿no? O sea, la verdad es que ya es algo que te hace ser comunidad. Y cuando tú estás en comunidad, difícilmente estás solo. Y si no estás solo, entonces genera sentido de vida. ¿Me explico? Porque finalmente las relaciones que vamos teniendo con los demás nos va generando sentido de vida. Es como si fuera una recarga, pues como un generador, ¿no? Y entonces eso ayuda. Precisamente, fíjate, cuando fue la presentación de este documental, a mí me llamaba la atención que a la hora de las preguntas del público, la gente, había chavitas, así, o sea, gente muy joven, que decía, le agradecía, por ejemplo, a Molotov, ¿no? Y decía, es que yo te fui a ver a tal edición, ¿no? Y con esta canción de Puto, que se ha criticado muchísimo, decía, la brinqué, la canté, todo, ¿no? Y la verdad es que me salvaste la vida, o sea, me salvaste la vida porque en ese momento yo estaba muy mal, o sea, yo me sentía muy mal, me arrastraron prácticamente al festival y la verdad es que después de la actuación de Molotov salí siendo otra persona, ¿no? Entonces, el mismo chavo de Molotov se sorprendía y decía, bueno, pues qué increíble, ¿no? O sea, qué increíble poder llegar, o sea, dice, así como podemos ofender a tanta gente por cantar esto que no se hizo la canción con esa finalidad, ¿no? De ofender, como ahora estas banderas que son respetables igual, pero bueno, dice, no lo hicimos con esa finalidad. Dice, qué gusto saber que llegamos a tu alma y que en ese sentido, bueno, pues finalmente pudimos hacer algo por ti, que después, 10 años después, pues la niña ahí estaba, ¿no? O sea, o 5 años después, pues ahí estaba la chavita contenta y agradeciendo a su artista, ¿no? Sí, y entonces estamos hablando de muchos recursos que tenemos para el sentido, ¿no? Estábamos hablando de la religión, estábamos hablando de la música, pensaría como en las otras artes también, ¿no? Uh-huh. Y que lo que hace común a estas otras artes, a la música, a la religión, es el sentido de comunidad. Y la importancia de que el sentido de comunidad nos da también como una sensación de pertenecer, nos da una sensación de que no estamos solos, de que no somos tan minúsculos, pues en Así medio de esta vida, pues como tan grande que de repente no sabemos cómo enfrentar o de que de repente no sabemos cómo caminar sobre ella.
Y yo pensaría que esto también tiene que ver con cómo como personas, como seres humanos, entonces experimentamos la esperanza, y que una de las experiencias como más comunes en el pensamiento, la ideación y la acción suicida, pues es la desesperanza, ¿no? Y cómo en la desesperanza dejamos de pensar las cosas como las podemos pensar cuando vivimos en el presente, o cuando sentimos que las cosas están bajo nuestro control, pero también cuando sentimos que la comunidad nos falló o que estamos siendo excluidos de la comunidad, ¿no? Entonces pienso como en esta experiencia de desesperanza, ¿no? Y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué piensas acerca de cómo esta experiencia está conectada con el suicidio, ¿no? Sí, es tal cual, ¿no? O sea, la desesperanza, el ya no poder esperar nada más, ¿no? O sea, ya se me ha dado todo lo horrible que se me pudo haber dado, y entonces pues ya no le quiero entrar, ¿no? Porque esto no tiene manera de solucionarse. Entonces, creo que sí es muy importante, tal como lo mencionas, dentro, y no quisiera decir lo mismo, pero dentro de esta parte, por ejemplo, de seguir generando comunidad, lo que mencionaba Adriana hace rato, que no ahondé en ello, pero el poder decirle a alguien, me siento de esta manera, y que la otra persona, pero puede ser un desconocido, ojo con eso, o sea, y que la otra persona te diga, yo me siento igual, eso de alguna manera vuelve a conectar. Fíjate, la desesperanza lo que tiene es que nos hace también desconfigurar la realidad. O sea, la realidad no es la que deberíamos estar percibiendo. La desesperanza finalmente es una percepción completamente individual. Y entonces, porque eso es lo que pasa y eso es lo que terminamos por hacer. O sea, cuando alguien te dice que se siente mal, no, pero piensa en tus hijos, no, pero... Y entonces tratamos como de jalarlo a diferentes cosas porque la otra persona no está hablando el mismo código, ¿no? De la desesperanza. O sea, tratamos de decir, no te vayas a hacer nada porque hay muchísimas cosas por qué vivir, lo cual es cierto, pero a lo mejor no es el momento de decirlo. O sea, a lo mejor el momento de decirlo es después. Lo que hay que hacer en ese momento es escuchar y decir, ¿por qué te sientes así? Para que entonces la persona, porque la palabra, vuelvo a lo mismo, la palabra es muy poderosa. El poder decir de dónde viene mi desesperanza, cómo es mi desesperanza, etcétera, por qué me estoy sintiendo de esta manera, eso te ayuda al escucharte a ti mismo a reconfigurar y decir, oye, no está tan mal. Hay una estrategia en terapia que se llama aumentar el síntoma. Entonces, por ejemplo, llega alguien y dice, es que no puedo estar peor, ¿no? Si el terapeuta se agarra de no, mira, ayer te fue muy bien, ¿cómo es posible que ahora te sientas tan mal? Pues entonces esa persona va a dejar de ir a terapia porque el terapeuta no está entendiendo el código. Pero si tú te sientas enfrente de esa persona y dices, no se me ocurre ninguna otra manera en cómo pudieras estar peor, entonces es como si le dieras un sumidón dentro de una alberca y la persona va a empezar a patalear, ¿sabes? Es decir, bueno, no es para tanto, ¿no? Dentro de todo sí arrancó el coche, así, ¿no? O sea, entonces, la verdad de las cosas es que eso ayuda, el poderte escuchar a ti mismo decir ciertas cosas que son fuertes, por eso decimos, hablemos de suicidio, ¿no? Porque ciertas cosas que son fuertes para ti mismo, el poderlo decir ayuda a reconfigurar. Y entonces es como apretar nuevamente el botón de la esperanza, decir, híjole, aunque sea un granito, pero hay algo que no está tan mal, pues, ¿no? Y entonces ahí sí, ya puedes retomar la conversación desde otro código, desde otra forma, pues. Pero primero, o sea, lo menos que nosotros podemos hacer es decir, no, hombre, no es cierto, porque la gente también se queda con la idea de entonces nadie me entiende. O sea, peor tantito, o sea, menos esperanza, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante. Ahora, sí estoy partiendo de la idea, sobre todo de que somos personas relativamente funcionales en nuestro entorno. ¿Me explico? Pero cuando ya viene una depresión fuerte, cuando ya hay una situación pues más médica, por decirlo así, la verdad de las cosas es que sí es muy importante que las personas de alrededor busquen ayuda, porque no basta con una conversación, no basta con decirlo.
hay que decir, me siento mal. Eso sí, si tú te empiezas a sentir mal, si te empieza a costar trabajo levantarte de la cama, si te empieza a doler el cuerpo, si te empieza, o sea, eso sí hay que decirlo. Me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo así, ¿no? Y entonces creo que sí es importante buscar ayuda a tiempo, porque cuando nosotros dejamos arrastrar toda esta situación, entonces sí puede haber un punto en donde no estemos distinguiendo claramente y difícilmente podamos distinguir pues una realidad pues redundando más real, ¿no? O sea, más apegada a lo que antes percibíamos, pues, ¿no? Creo que eso sí es muy importante. Porque yo, bueno, te estoy hablando que también hay que decirlo, o sea, no es que todas las personas que toman la decisión de suicidarse tengan una enfermedad clínica. O sea, por eso es tan importante hablar de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? O sea, sí puedo hablarlo, sí puedo racionalizarlo, sí puedo, o sea, sí puedo, ¿no? Pero cuando ya tenemos también un diagnóstico médico o cuando es necesario un diagnóstico médico, bueno, pues hay que pedir ayuda también desde cualquier parte de mi entorno o yo mismo, ¿no? Ahorita que hablaban de la esperanza, de la desesperanza, me vino a la mente una frase de Spinoza que decía que no hay esperanza sin miedo, ni miedo sin esperanza. Sí, bueno. Y claro. El tema también de escuchar y de preguntar. Hablábamos en el episodio anterior que hay personas que realmente no están buscando la muerte como tal, sino están buscando el acabar con el sufrimiento. Y pues bueno, si alguien nos expresa alguna idea de esta naturaleza, y en la terapia lo hacemos, en la consulta psiquiátrica lo hacemos, es preguntar, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cómo es eso? ¿No? Yo les pregunto mucho, a ver, ¿cómo es eso? Es que me quiero quitar la vida, me quiero suicidar. A ver, ¿cómo es eso? A ver, explícame, ¿de dónde viene? ¿Desde cuándo lo estás? Es como indagar realmente. Es como, claro, como interesarnos genuinamente en el discurso de la persona, en la forma, en su narrativa, ¿no? El lema, hablamos del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que el lema es desde el 2024 y hasta el 2026, si me equivoco me corriges, que es cambiar la narrativa. ¿Sí? O sea, yo creo que es escuchar la narrativa de las personas que lo están sufriendo y también nosotros que escuchamos, cambiar la narrativa respecto a eso. O sea, ¿qué nos decimos de eso que estamos escuchando? Claro, sí es muy importante, ¿no? O sea, nosotros, porque también el voltear y decirte, no digas tonterías, el voltear y decir, las galletas son saladitas, ¿no? Etcétera. La verdad de las cosas es que lo único que hace es cerrar comunicación, pero a partir de mi miedo. No a partir de lo que el otro está sintiendo, sino de mi temor, ¿no? Pero de mi temor no solamente a que al otro le pase algo, de mi temor a ser responsable de ello, ¿eh? O sea, de mi temor a tener que comprometerme también contigo a acompañarte dentro de este mismo dolor, pues, ¿no? Dentro de esta misma sensación que tienes. De mi temor a mi propia muerte, o sea, porque esa es otra de las cosas. Hace rato decíamos, cada suicidio impacta a 100 personas alrededor y eso... que una persona se suicide inevitablemente nos cuestiona, o sea, aunque sea una persona muy lejana a ti, inevitablemente te cuestiona el decir, bueno, ¿a mí qué me llevaría hacia ese punto? ¿Qué pudo haber pasado que lo llevó a ese punto y qué me llevaría a mí, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, o sea, creo que sí es muy importante el poder escuchar, el poder decir, caray, a ver, como que, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que estás pensando? Porque, por ejemplo, en algún punto a mí me pasó que yo decía, no te lo puedo explicar porque yo solamente tengo imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pero ¿cuáles son las imágenes? O sea, no es como que me digas ABC, solamente describe como describir un cuadro, algo que está pasando por tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, entrarnos como en esta capacidad de escuchar y revisar exactamente qué es lo que está pasando con nosotros y también como poderlo tomar
desde una narrativa también más amable, menos amenazante, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, más humana, ¿verdad? Más humana, exactamente, ¿no? El poder conectar con el otro desde el alma. Yo he dicho alma 800 veces en esta transmisión, pero creo que sí, o sea, poder conectar desde ahí y no desde el prejuicio de decir esto está mal, tú estás muy grave, caray, déjale chismeo a alguien, o no sé, o sea, como cosas que de repente sí son comunes, ¿no? Me espanto y corro. Luego platicamos de eso, pero no, échale ganas, o sea, no, ánimo, ¿no? Entonces, bueno, pues no, o sea, poder cambiar la narrativa también implica eso, el poder establecer un código que a ambos nos sea significativo, ¿no? Ok. Sí, y pensaba en que nos estás hablando de la respuesta sensible, ¿no? Nos estás hablando de la respuesta sintonizada. Me gustó mucho esto que decías acerca del código, ¿no? Uh-huh. De poder preguntarnos acerca del código con el que nos estamos comunicando cuando alguien nos expresa cómo está y que la está pasando muy mal y que no encuentra esperanza y que no encuentra comunidad, ¿no? Y este asunto del código, pues yo creo que implica también como muchos recursos personales, esto que estabas diciendo, ¿no? De entonces comenzarnos a preguntar cómo esto que tengo enfrente me está impactando, me está paralizando, ¿no? Porque uh-huh. Yo pienso en la consulta y padres que he recibido con adolescentes o con hijos, pues, que han intentado suicidio o que están pensando y pues son padres atemorizados, paralizados, que no encuentran la manera de cómo moverse, que sienten que si mueven un pie, entonces va a valer, ¿no? Va a valer. Y entonces están tremendamente necesitados y bueno, sin salida, ¿no? Como como esta sensación de un callejón sin salida. Y creo que ahí es donde están como estos códigos, pues, ¿no? Que de repente no conectamos y que se me hace muy importante ahorita que lo estás mencionando, ¿no? El asunto de la respuesta sensible, del código, de poderlo hablar, ¿no? Cuando al principio hablábamos de cómo las personas registran el suicidio para los otros, ¿no? Que dicen, bueno, fue un paro cardíaco, de repente se murió, no estaba enfermo, ¿no? Bueno, fue un accidente, y lo estamos comunicando así, porque entonces es una cosa como tan terrible, ¿no? De hablar, de comunicar, claro. Vergonzosa, un tabú, de hecho, en las familias, ¿no? En las familias, en muchas familias, ha habido suicidio, ¿no? Ha estado presente y se convierte en un tabú y entonces hay una historia mítica de esa persona, ¿no? Exacto. Y entonces la familia comienza a funcionar a partir de ese mito que se hace de la persona que se suicidó, pero que el mito, pues, dice que, pues, esa persona, pues pasó a mejor vida por alguna enfermedad o por un mito, y eso nos habla del secreto familiar, ¿no? Y eso nos habla precisamente de que hay una narrativa en relación con el suicidio como una cosa muy vergonzosa, de mucho fracaso, y que entonces eso impide después que hablemos de ello con libertad. Así es. ¿Y sabes qué pasa? Que vuelvo a lo mismo. O sea, cuando una persona se suicida, todos somos culpables. O sea, todos los que estuvimos en contacto con esa persona nos sentimos de alguna manera culpables. Pero es una cosa de verdad hasta absurda. O sea, te digo, el señor de la tiendita dice, no, hombre, pero vino a comprar cigarros y yo no me di cuenta, ¿no? No, bueno, pues, o sea, no. O sea, no es sencillo darse cuenta, esa es la realidad. Pero también el generar estos mitos es precisamente como por quitarnos la responsabilidad. O sea, imagínate si en mi familia alguien se suicida, todos estamos involucrados, es como si hubiéramos cometido un asesinato. ¿Me explico? Entonces, mejor para que no haya ese cuestionamiento, aunque yo me lo siga cuestionando de por vida, ¿no? Pero evitamos por completo eso. Y esta es una cosa que resulta muy importante también decirlo. Voy a ser súper fuerte, pero pues habrá que decirlo. Sea un niño o sea un adulto mayor, el que se suicida tomó la decisión de suicidarse. O sea, realmente no hay un culpable. ¿Me explico? O sea, no es la novia que lo tronó, no es el jefe que lo corrió, no es el papá que lo regañó. ¿Me explico? O sea, realmente las personas, desde que somos muy pequeñas, tenemos toma de decisiones.
Y la toma de decisión obedece a un montón de factores, pero un montón de factores que, perdón, pero la gente de alrededor no tiene la obligación de saber, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante también dejar esto muy en claro, pues una persona que se suicida por su propia decisión, ¿no? Hay gente que dice, yo soy muy cobarde para suicidarme. Bueno, ¿eres muy cobarde para suicidarte o eres muy valiente para vivir? Pues, ¿no? Hay gente que dice, el suicidio es una cobardía. Bueno, tampoco me gustaría estigmatizarlo de esa manera, sino que finalmente es una toma de decisión y es una toma de decisión personal, completamente individual, ¿no? Por eso es importante hacer comunidad, porque cuando verdaderamente tú estás en relación con los demás, difícilmente te vas a ir solo por otro camino, pues, porque realmente estás, aunque estés de malas, aunque estés en pleno pleito, pero vas a estar con los demás, ¿no? Entonces, esta parte sí me parece muy importante porque lo que tú dices, se generan luego hasta lealtades que resultan ser más nocivas porque entonces el abuelo se suicidó, pero al rato qué chistoso que un sobrino nieto también se suicidó, pero entonces al rato, porque finalmente se van generando estas lealtades que aunque no sabemos con exactitud lo que pasó, sabemos que hay algo y que ese algo es lo que movió a la familia, ¿no? Y que por eso la familia funciona de esta manera. Esa es una información que en la consulta psiquiátrica, en la historia clínica, en los antecedentes, es importante, ¿no? Preguntar. Así es. Y sí hemos visto, bueno, que cuando hay algún antecedente de suicidio en la familia, pues es como que hay que estar más pendientes de si esta persona tiene un cuadro depresivo importante, pues a ver en dónde están esas ideas de muerte o no están, y recordar que además esto es una urgencia psiquiátrica. O sea, cuando hay alguien con una ideación, ¿sí? O que tiene una tentativa de suicidio, aunque sea en casas, lo que haya intentado, es una urgencia psiquiátrica. Y desafortunadamente por este tema de la negación, por este tema de la culpa que se empieza a generar, pues las personas evitan hacer lo que se necesita hacer para prevenir lo que puede ocurrir ya que no tiene remedio, ¿no? Y me gustaría preguntarte, tú tienes un programa que se llama Punto y Coma. A ver, platícanos de ese programa. ¿Por qué Punto y Coma? Sí, Punto y Coma se ha vuelto un símbolo mundial acerca de personas que han estado cerca de alguna situación suicida, y estoy hablando cerca significa también con un familiar, o sea, no solamente el hecho de que yo haya intentado suicidarme, sino que, bueno, puede ser de alguien más. Pero entonces lo que se plantea es que el punto y coma en la escritura lo que plantea es una pausa para después seguir como con la idea, ¿no? O sea, haces una pausa respiratoria y entonces luego puedes seguir leyendo o sigues escribiendo. Y lo mismo pasa con la vida. O sea, lo que se plantea es, podemos hacer pausas, tranquilos. O sea, no todo tiene que ser un punto final. Podemos hacer pausas, nos tomamos nuestro punto y coma, paramos algunos asuntos y luego podemos seguir con la vida, ¿no? Y esto, bueno, pues me parece muy benéfico y además de que muy cierto, ¿no? O sea, nosotros de hecho tenemos el programa los sábados y precisamente planteamos pues es sábado de pausa, ¿no? O sea, vamos poniéndole una pausa a la vida y mañana le seguimos, ¿no? Y y la verdad es que es sorprendente porque la gente responde tan bien. La gente responde tan bien a las cosas que nosotros planteamos. Bueno, ustedes ya me oyeron, yo tiendo a ser muy coloquial, no me gusta ser muy rebuscada, entonces de repente planteamos cosas como, a ver, las 7 mejores formas de tronar con alguien, ¿no? Y entonces, o sea, no todo es sobre vida, muerte, sino sobre vida. Finalmente, estamos hablando de cosas que a la gente le ocurren y que podrían o no, el no saberlas manejar, ser un factor para que la gente tome una decisión
fatal. Entonces, por eso lo hacemos y lo hacemos desde la psicología y nos basamos como en las fuentes psicológicas, pero lo hacemos desde una manera muy cotorra, vacilamos mucho, ¿no? Y les aventamos ahí que a la suegra y que decimos cosas que a la gente lo hagan reír, porque número uno, pues estamos ahí tal cual para volver a la gente a olvidarse un poco de lo que está pasando y escuchar algo diferente, ¿no? Pero número dos, para que si algo te está pasando, sepas que también es cotorreo. ¿Me explico? O sea, también es cotorreo. O sea, no todo tiene que ser tan serio, no todo tiene que ser tan solemne, ¿no? Porque hay programas que yo me he topado, programas de salud mental, en donde todo es muy por su nombre y muy adecuado y muy correcto. Y está bien. Qué bueno que existan. Yo creo que hay para todo tipo de gente. Pero la verdad es que en general la vida por sí misma, pues es muy vaciladora, pues. Entonces, si nosotros lo tomamos así, tenemos un recurso más para precisamente tolerar este dolor o tolerar esta frustración o tolerar esta falta de comunidad. ¿Me explico? O sea, de repente tenemos más recursos de decir, bueno, me voy a reír un rato de esto y no pasa nada, ¿no? La gente nos escribe y nos platica ahí sus peores historias y nosotros les echamos ahí, pues a veces los abrazamos, oye, te mandamos un abrazo, oye, pues si necesitas algo, ¿no? Etcétera. O sea, esto también, y tú no vas a creer cómo hay personas del programa, o sea, el auditorio, que como nosotros lo hacemos por ex, o sea, quiero decir, los comentarios los hacemos por ex, por el mensaje de ex, me escriben cuando están en una crisis. Wow, ok. Entonces, porque nosotros les decimos, no estás solo, y no importa la hora, no estás solo, ¿no? Y entonces te escriben, fíjate que mi perrita se enfermó y estoy bien triste porque está en el hospital y no sé qué vaya a pasar. Y entonces ahí le vamos dando seguimiento, ¿no? Ahí como medio entre cuates, sin que sea una consulta formal, pero ahí le vamos dando seguimiento porque finalmente también de verdad, lo que necesitamos es entablar lazos, lo que necesitamos es generar familias, lo que necesitamos es generar comunidad. Vuelvo a lo mismo, ¿no? El poderle decir a alguien, oye, yo también me he sentido de esta manera, como lo mencionabas hace rato, eso también es importante, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente reacciona muy bien, siempre nos gusta mucho hacer el programa porque te vuelves una familia tal cual, ¿no? Y luego hasta les ponemos falta, ¿no? A los que no escriben, oigan, hoy no ha escrito fulanito de tal, pues qué onda, ¿dónde andas, no? Y entonces está padre porque la gente se siente muy tomada en cuenta. Y y te digo, hablamos, a veces, por ejemplo, hablamos de cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión, ¿no? O sea, que sí, también es muy importante, pero a veces también hablamos de otras cosas que son como mucho más cotidianas, y que de pronto la gente dice, ay, eso me acaba de pasar, ¿no? O sea, la otra vez hablamos sobre cómo llevar un buen divorcio, por ejemplo, ¿no? Porque el divorcio también es uno de los factores que ponen en peligro a la gente. Entonces, bueno, pues hablamos ahí, dimos como algunas ideas de cómo llevar un buen divorcio para que quien lo esté pasando pues no lo pase tan mal y tenga por lo menos una guía que está a su nivel, a su lenguaje, o sea, de una forma más empática, ¿no? Y lo pueda llevar a cabo de la mejor manera. Entonces, eso hacemos. Súper. Oye, qué interesante, qué padre, qué chido, Andrea. Pues nos estás hablando de estos recursos, ¿no? Que tenemos para la prevención del suicidio. ¿Y qué otros recursos tienen las personas aquí en Guadalajara para la prevención del suicidio? Me gustaría preguntarte. Fíjate que yo creo que en primer lugar, tenemos que trabajar en la educación, pero estoy hablando de la educación porque siempre nos echan la culpa a las escuelas de todo. Eso también es importante decirlo, ¿no? O sea, siempre cuando alguien está en campaña política dice, vamos a abrir 385,000 escuelas porque así vamos. No, bueno, o sea, no necesariamente. Estoy hablando de la educación en casa. O sea, yo siempre creo que en primer lugar el hecho de que los niños tengan funciones en casa, funciones específicas, tender la cama, lavar los trastes, guardar en el refrigerador, lo que sea,
eso hace que se genere un sentido de pertenencia. Soy parte de algo, soy parte de una mecánica aquí que es importante. O sea, si yo no guardo las cosas en el refrigerador, ¿quién lo va a hacer? Y eso parece poco, pero desde muy pequeños va generando precisamente sentido de vida. Yo sirvo para algo, sirvo para alguien, ¿no? Entonces, pertenezco a algo. Yo se los digo a los papás de los adolescentes. O sea, de repente estamos muy asustados acerca del sentido de la búsqueda de sentido de pertenencia de los chavos, porque pueden irse con cualquiera a generar este sentido de pertenencia. Y yo digo, no lo van a hacer si ellos son claros en que pertenecen a una tribu que es tu familia, ¿no? O sea, si yo ya sé que pertenezco a esta tribu, ya no necesito hacer lo que sea por pertenecer a otra. O sea, si pertenezco, qué bueno, si no, pues ni modo, porque yo aquí tengo usos y costumbres, ¿no? O sea, ya con eso es suficiente. Entonces, número uno, eso. O sea, yo creo que la educación, los papás, esto es algo que, pues lo voy a decir así, nos ha salido el tiro por la culata, ¿no? Porque finalmente cuando hablamos de suicidio, los papás entran en pánico. Y entonces es, pues ya no lo voy a regañar porque reprueba. No, pues entonces que sí vaya con los amigos. No, pues entonces, y entonces se vuelven más laxos porque no vaya a ser que, como ya la psicóloga dijo que la tasa de suicidio en jóvenes ha sido más alta, no vaya a ser que el mío se vaya a suicidar. Y lo que hacemos con eso es justamente lo contrario de lo que hablábamos. O sea, le reduce su tolerancia a la frustración y en este sentido, pues lo único que haces es aventarlo más a que se genere una vida de fantasía que no, realmente no le va a ocurrir para siempre y que cuando se dé cuenta, entonces no sepa qué hacer con ella, ¿no? Entonces, creo que desde la educación en casa, estas dos cosas son importantes. Los límites, las reglas son importantes porque eso le va a generar de manera automática recursos, o sea, sin que tú estés pensando en el suicidio, ¿no? O sea, eso le va a generar recursos para la vida. Estas funciones que el chavo debe tener en casa y por supuesto, la convivencia familiar, que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Ahora las familias ya no se reúnen, ya no conviven y estoy generalizando de una manera muy fea porque luego caemos en clichés también, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que sí es importante la sobremesa, sí es importante escuchar a los papás hablar, sí es importante que los papás escuchen a los niños hablar sin que el niño te calle, ¿no? Porque luego también caemos en eso, que el niño ya calla al papá porque déjame platicar lo que me pasó en la escuela. Pero sí es importante esta convivencia familiar. O sea, de pronto me vas a acompañar con los abuelos, es que yo no quiero, no, pero sí vamos a ir un ratito. O sea, no te va a pasar nada porque vayas con los abuelos. Entonces, de esa manera les generamos recursos, te lo prometo. O sea, eso es algo que yo le firmo a quien sea. De esta manera les generamos recursos. ¿Para qué? Para reducir la tasa de suicidio. O sea, para que haya un mejor afrontamiento a la vida, ¿no? Y la otra es, si yo pertenezco a esta tribu y esta tribu siempre me ha respondido a mí ante mis necesidades profundas, cuando yo me siento mal, también tengo la posibilidad de decirlo sin chantaje, sin amenaza, ¿no? Pero sí tengo la posibilidad de decir, oigan, me estoy sintiendo de la patada y como que esto ya no me está llenando y como que esto ya no lo quiero hacer y como que, pues, échenme la mano, o sea, guíenme, ¿no? Creo que esa parte es importante. Además, la vez pasada hablábamos de la línea de la vida a nivel nacional. En Jalisco existe un número especial de atención en crisis. ¿Sí? ¿Qué número es? Correcto. 075 es de Salme, es del Instituto Salme. 075 las 24 horas, los 7 días de la semana. Y entonces tú puedes hablar. Vamos suponiendo esta situación en donde mi hijo adolescente viene y me dice, oye mamá, a mí ya no me está gustando mi vida y la verdad es que traigo como que muchísimas ganas de matarme, ¿no? Bueno, no es que el niño hable, es que yo puedo hablar y decir, mi hija me acaba de decir esto, o sea, más o menos platíquenme qué es lo que yo debo de hacer en este caso. Primero que nada, interviene en la crisis en ese momento, o sea, te van a decir ABC, qué es lo que tenemos que hacer, como una especie de 911, pero después, por supuesto que te van a dar seguimiento en el instituto y el seguimiento es gratuito. Hay que decirlo así. O sea, todo esto es sin un peso. O sea, tú puedes llevar a tu hija, a tu hijo, tú puedes ir a terapia ahí y es gratuito. Entonces,
pues vale la pena. Y la verdad es que son especialistas precisamente en este tipo de crisis. Así es. Pues el tiempo se nos va como agua y yo te propongo que cerremos este episodio con un punto y coma. O sea, que tengamos una siguiente parte contigo, porque creo que tienes muchísimas cosas que aportarnos, que compartir, y que bueno, obviamente de una gran utilidad. ¿No es así? Así es, y pues muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por todos los aprendizajes que nos permitiste para las personas que nos escuchan y de un tema que es tan importante, tan relevante para seguir vivos, para seguir siendo comunidad. Y bueno, pues nos veremos en un próximo episodio. Ya platicaremos acerca del punto y coma, si nos permites. Y bueno, pues a las personas que nos escuchan, pues pedirles que compartan este material que es para ustedes, que es para las personas que estén en una situación complicada de dolor, de crisis. Y bueno, pues que nos seguimos escuchando aquí por el canal. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien y que sea un punto y coma. Que sea punto y coma. Gracias, hasta la próxima. Hasta pronto. Chao. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.